Porque la palabra de Dios es pan de vida. Presentamos Ñandiyarañe, estudio bíblico con el padre Víctor Luis Cabañas, sacerdote salesiano, Carisma de San Juan Bosco, ordenado sacerdote en el año 1994, rector y párroco del Santuario María Auxiliadora, doctor en Sagradas Escrituras de la Universidad Salesiana de Roma, Italia, profesor de teología en la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción. El programa de hoy es presentado por San Cayetano Comercial, Yerba Mate Campesino, Parroquia y Santuario María Auxiliadora. Ñandiyarañe, iniciamos un programa más de nuestro curso bíblico de todos los días. Que el Señor hoy nos bendiga, como siempre, para que podamos reflexionar, entender lo que el Señor nos quiere transmitir a través de su palabra. Nosotros ya hemos continuado nuestra reflexión, nos hemos adentrado bastante en el capítulo 21. Vamos a volver a mirar un poco desde el versículo 9. Espero que todos tengan ahí su Biblia, tengan también algo para escribir, porque tenemos que seguir reflexionando sobre este capítulo. Aquí como título, digamos, nosotros tenemos la expulsión de Agar y de Ismael. Veamos un poco toda esta escena de lo que va sucediendo, que llega prácticamente hasta el versículo 21. Hagamos una lectura rápida, general, del significado, o mejor dicho, de entrar un poco en el suceso, ¿verdad?, del cómo nos transcribe el autor sagrado. Y después veamos cada uno de estos capítulos. Sara vio que el niño de Agar, la egipcia, jugaba con su hijo Isaac, y dijo a Abraham: echa a esa esclava y a su hijo, porque el hijo de esa esclava no va a compartir la herencia con mi hijo Isaac. Esto afligió profundamente a Abraham, ya que el otro también era hijo suyo. Pero Dios le dijo: no te aflijas por el hijo y por tu esclava. Concédele a Sara lo que ella te pide, porque de Isaac nacerá la descendencia que llevará su nombre. Y en cuanto al hijo de la esclava, yo haré de él una gran nación, porque también es descendiente tuyo. A la madrugada del día siguiente, Abraham tomó un poco de pan y un odre con agua y se los dio a Agar. Se los puso sobre las espaldas y la despidió junto con el niño. Ella partió y anduvo errante por el desierto de Beersheba. Cuando se acabó el agua que llevaba en el odre, puso al niño debajo de unos arbustos y fue a sentarse aparte, a la distancia de un tiro de flecha. Y pensó: al menos no veré morir al niño. Y cuando estuvo sentada aparte, prorrumpió en sollozos. Dios escuchó la voz del niño, y el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo. ¿Qué te pasa, Agar?, le dijo. No temas, porque Dios ha oído la voz del niño que está ahí. Levántate, alza al niño y estréchalo bien en tus brazos, porque yo haré de él una gran nación. Enseguida Dios le abrió los ojos y ella divisó un pozo de agua. Fue a llenar el odre con agua y dio de beber al niño. Dios acompañaba al niño y creció. Su morada era el desierto y se convirtió en un arquero experimentado. Vivió en el desierto de Parán y su madre tomó para él una mujer de la tierra de Egipto. Muy bien, esto es entonces lo que nosotros encontramos aquí en esta partecita, en esta perícopa, ¿verdad? Después veremos otra perícopa más en este capítulo 21, como 3 elementos que tenemos en este capítulo 21. Veamos entonces esta expulsión, ¿verdad?, de Agar y de Ismael. Ciertamente que nosotros sabemos que la descendencia principal dentro de la Biblia la encontramos a través de ¿quién? La encontramos a través de Isaac.
de quien nosotros acabamos de hablar con el nacimiento de Isaac, esta bendición, Dios que cumple con sus promesas, decíamos anteriormente, y ahora estamos viendo y tenemos que solucionar una situación que no es fácil. Es la situación de que aquí son dos descendientes de Abraham. ¿Quién es verdaderamente el hijo de la promesa? ¿Quién es verdaderamente el que llevará la delantera? Entonces tenemos que comenzar a discutir sobre este elemento. El autor sagrado nos va a presentar de esta manera. Y justamente comienza con la presentación de la situación, de este problema y de esta dificultad. Ciertamente que esta narración posiblemente ya con aquel término que nosotros conocemos muy bien, decíamos que es la cuestión etiológica, decíamos, es decir, nosotros queremos explicar algo que no sabemos de dónde viene, son ciertas peleas o ciertos desencuentros entre las naciones, ciertos desencuentros de Israel, de los judíos, con otros pueblos circunvecinos. Y entonces, de cierta manera, tenemos que presentar cuál es el motivo, cuál es la causa. Y en ese caso, justamente, etiólogos, etiología causa, la ciencia que estudia la causa por el cual sucede esto o aquello. Entonces, aquí, con esta narración y con esta perícopa, tal vez nos ilumina un poco y nos hace entender por qué hay cierto relacionamiento o cierto estilo de relacionamiento entre estos pueblos, ¿verdad? Y comienza ya el versículo 9 diciendo, Sara vio que el hijo de Agar, la egipcia, jugaba con su hijo Isaac. Muy bien, hasta ahí todo bien. Sara que mira ciertamente de su hijo Isaac, y está también la hija de la esclava. Pero aquí ya te quiere mostrar de cierta manera y te quiere decir, bueno, pero esa es la esclava, esa no es la hija de la promesa, ese no es el hijo de la promesa. O mejor dicho, el descendiente de Agar no puede ser el hijo de la promesa. A eso queremos llegar entonces. ¿Quién es más importante? ¿El hijo de Abraham con Sara o el hijo de Abraham con Agar? Y ahí comenzamos entonces esta presentación. Y viene ya enseguida, porque el versículo 10 ya nos habla, ¿verdad?, de esta dificultad del diálogo, de esta dificultad de un encuentro más pacífico entre estos dos pueblos. Dice, Sara dijo a Abraham, echa a esa esclava y a su hijo, porque el hijo de esa esclava no va a compartir la herencia con mi hijo Isaac. Entonces ya comenzamos. Y bueno, desde el capítulo 9 al 21, esta narración ya estábamos diciendo que la descendencia principal, ¿verdad?, irá por la de Isaac, aunque Ismael también será bendecido como una nación propia. También Ismael, vamos a encontrar después, ¿verdad?, así en una forma mucho más general, porque recibe también cuando estaba ya en el desierto, cuando ya prácticamente se está muriendo, ahí sin embargo aparece, ¿quién aparece? Dios mismo, ¿verdad? O sea, es para darle también la fuerza y para decir que tanto Ismael como Isaac reciben una bendición de parte del Señor. Que Dios salva, que Dios, hasta incluso podemos mirarlo en una forma universalista, ¿verdad? Un Dios que tanto salva a su pueblo, el pueblo elegido, como también a aquel que no pertenece al pueblo elegido. Esto está en línea ya expuesta de vincular a Abraham como padre de las naciones circundantes. Vincular, entonces, esto, a Abraham como padre de las naciones circundantes. El cuidado que mostrará el patriarca en proveer de agua y alimento pone en evidencia su preocupación y deseo de preservar al hijo que está despidiendo. Es como que quiere preservar, ¿se dan cuenta? Porque enseguida le está diciendo, cuando le pide, echa a esta esclava y a su hijo,
porque el hijo de esta esclava no va a compartir la herencia con mi hijo Isaac. De nuevo nos encontramos en esta situación verdaderamente que hay elementos muy difíciles para Abraham, porque por una parte tiene que salvar esta descendencia que viene de Agar y por otra parte también el hijo que viene de la promesa. ¿Cómo lo vamos a hacer? Entonces aquí viene el autor sagrado que va a comenzar, ¿verdad?, a presentarnos y va a decirnos cómo se va a salvar la situación. Esto afligió, dice el primer elemento, el hecho de que Abraham se siente afligido profundamente, ya que el otro también era hijo suyo. Es decir, que cuando se nos presenta aquí al hijo de Agar, es reconocido como un hijo de la descendencia de Abraham y no podemos simplemente dejarlo tirado a la nada. Era hijo suyo, es hijo suyo. El versículo 12 dice, pero Dios le dijo, no te aflijas por el niño y por tu esclava. Entra algo muy importante, la acción de Dios, ¿verdad? El cómo Abraham vuelve a tener esa paz y esa serenidad y ese discernimiento también para una decisión. Es Dios el que en este momento actúa y es Dios el que le va a decir cómo él tendrá que actuar. No te aflijas por el niño y por tu esclava. Concédele a Sara lo que ella te pide, porque de Isaac nacerá la descendencia que llevará tu nombre. De Isaac nacerá la descendencia que llevará tu nombre. Aquí entonces ya se tranquiliza un poco más porque el panorama ya comienza a ponerse un poco más claro. Vamos a volver entonces con más ñande yarañe. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial, SRL. En la capital espiritual del Paraguay, naturalmente tu destino es Altagracia Parque Hotel. Instalaciones de primer nivel. Ambientes especialmente pensados para el descanso y el relax de los huéspedes. Restaurante de las Sierras. Experiencia gourmet para los más exigentes paladares. Consultas y reservas al 0511 24 23 22. Entérese más en nuestras redes sociales. Altagracia Parque Hotel, un destino natural.
La parroquia y santuario María Auxiliadora informa que las misas de las 19 horas del lunes habrá bendición impuesta por el padre Víctor Luis Cabañas. Los martes, imposición de manos a cargo de los carismáticos. Y los viernes, imposición del óleo de Santa Rita. No lo olvides, para más informes en la Secretaría Parroquial. Ñandeyara Ñe'e, Estudio Bíblico Modular. Animador Padre Víctor Luis Cabañas, certificado por el ICEF. Santuario María Auxiliadora Don Bosco y Humaitá. Ñandeyara Ñe'e, Estudio Bíblico Modular. Informes al 0981 50 50 36. Estamos volviendo con Ñandeyara Ñe'e. Siempre queremos agradecer a todas las personas que nos siguen apoyando, principalmente a aquellos que ya se están anotando como padrinos para que Ñandeyara Ñe'e continúe en las pantallas de ustedes, en las redes también, y así podamos seguir evangelizando. Estamos muy agradecidos. Que el Señor les bendiga, y como decimos nosotros, Ñandeyara tapendero vasallo ayo aya Ñandepea lleva. En la medida en que nosotros nos preocupamos de los demás y en la medida en que queremos evangelizar, ciertamente que el Señor no se deja ganar en generosidad. Por lo tanto, confiamos mucho, ¿verdad?, en el apoyo que ustedes nos pueden dar. Y seguimos con nuestra reflexión porque estamos en el capítulo 21, esta segunda parte, el hecho de la expulsión de Agar y de Ismael, ¿verdad?, la esclava con su hijo. Hoy apoya lleva a Abraham, porque es también mi hijo, pero aquí es la acción de Dios, cómo Dios actúa. Porque la cultura pepecha está bella lleva la santo pa en este sentido. Ahí la cara o mía. Entonces aquí Dios que le dice, no te aflijas por ese niño y por la esclava. Concédele a Sara lo que ella te pide, porque de Isaac nacerá la descendencia que llevará tu nombre. Es decir, en data, pero aquí lo que hay que salvar es justamente la vida. Lo que aquí hay que salvar es justamente la persona. Lo que aquí hay que salvar también de cierta manera es la familia. ¿Desde dónde vendrá ese nombre? Y vendrá desde Isaac, porque ese es el hijo de la promesa. Y en cuanto al hijo de la esclava, yo haré de él una gran nación, porque también es descendiente tuyo. Entonces es Dios de nuevo el que actúa, es Dios el que tiene en estas circunstancias un plan específico, ¿verdad? El cómo tenemos que llevar adelante situaciones como estas, ¿verdad? En cuanto al hijo de la esclava, yo haré de él una gran nación. Yo haré de él una gran nación. Porque este es un ser humano, este es un hijo. Y entonces tiene una función muy específica e importante también aquí, ¿verdad? Por lo menos en el pasaje bíblico. Y después dice en el 13, y en cuanto al hijo de la esclava, yo haré de él una gran nación, porque es también tuyo. Abraham entonces ahí responde y dice, a la madrugada del día siguiente, Abraham tomó un poco de pan y un odre con agua y se los dio a Agar. Esto es lo que estábamos diciendo hace rato, ¿verdad? Cuando estábamos explicando el hecho de que le da aquí un poco de pan y un odre de agua, significa que la preocupación de Abraham es también el de preservar al hijo, el de preservar la vida, el de preservar esto que es fundamental, que es elemental, a pesar de una cierta presión que Abraham está sintiendo. Comienzan los problemas. Y lleva cuando Abraham en el capítulo 16 con Agar, con Sara, es que ellos se ponen de acuerdo, Sarai y Abraham. Entonces se ponen de acuerdo y dice, bueno, ya que el Señor no nos está cumpliendo con sus promesas, ¿viste? Con las promesas, no nos está cumpliendo. Entonces, Yayapona ñande, ñaña adelantana ñande, Yayapona, bueno, aquí tienes, le dice Sarai, le dice, ¿verdad, Abraham? Aquí tienes a mi esclava. Te dejó
y te doy permiso para que tengas un hijo, porque yo ya soy anciana, yo, dice, estoy seca, y así. Entonces, todas estas dificultades que nosotros encontrábamos. Pero ciertamente, bueno, era el plan de Dios, ¿verdad? Es cuando nosotros llamamos que vayan de cuchara, ya puraña, de ya poña y moaña de peixe ya solucionada la situación. Pero Pepe la ña mondoro paite. Pepe la ya por la iba ahí agina, porque al meter en muy grande cuchara, Pepe, y entonces desestabilizás. ¿Cuántas veces nosotros desestabilizamos totalmente un plan de salvación, verdad? En la que Dios tiene un camino, pero claro, después de nuevo el Señor procura, como se dice siempre, escribir derecho en los renglones torcidos de nuestra historia y de nuestra vida. Entonces es aquí donde se mueve y es aquí donde nosotros llegamos a encontrar esta presencia y esta fuerza del Señor, cómo va a actuar. Y justamente estamos ya en el capítulo 21. Es aquí entonces donde se comienza a procurar solucionar algo que nosotros hemos destruido. Por eso dice, a la madrugada al día siguiente Abraham tomó un poco de pan y un odre de agua y se los dio a Agar. Se los puso sobre las espaldas y la despidió junto con el niño. Ella partió y anduvo errante por el desierto de Beersheba. Bueno, el otro elemento importante también que tenemos que descubrir un poco es el hecho de que Agar, una vez que recibe, se los puso sobre las espaldas y se despidió junto con el niño. Ella partió y anduvo errante por el desierto de Beersheba. El hecho de andar errante por el desierto de Beersheba es justamente un camino sin un GPS. Es una situación, ¿verdad? Podemos decir que es fruto también de nuestras equivocaciones, porque habíamos dicho anteriormente, como que nosotros nos apuramos, como que Abraham ya quiere solucionar, como que Abraham ya había hablado con Dios, vos me habías prometido pero no cumpliste todavía. Coste que Dios ahí le había llamado otra vez, le muestran las estrellas, le muestran las arenas en las playas, así será tu descendencia. Pero ellos no hacen caso porque después se van y se meten en este lío, ¿verdad? Entonces hace que ella dice, partió y anduvo errante por el desierto de Beersheba. Son situaciones en las que nosotros vamos entrando. Entramos entonces y llevamos a las personas y nosotros mismos también muchas veces entramos en una situación de un errante. El errante sin una dirección fija, sin un GPS. Y esto es el fruto. Fruto de nuestras decisiones. Algunas veces nuestras decisiones que no van de acuerdo directamente a lo que el Señor tiene pensado para nosotros. Y mientras estas decisiones que nosotros tomamos, pero que no congenian o que no van de acuerdo a lo que el Señor nos está proponiendo, ciertamente que después nos vamos a encontrar errantes, Daya yuhui la ñan de cuara ya ella lleva, daya yuhui peñan de rape, mooto para la yajata hina, para la yaipotá, mooto para la yayapita ñaina. Solamente cuando encontramos ese camino y cuando tenemos nuestro GPS, cuando tenemos bien iluminado, ciertamente que después podemos seguir esa estrella, podemos seguir eso que está ahí, esa luz, ¿verdad?, que nos está iluminando y detrás de la cual nosotros estamos también caminando. Y bueno, esto es lo que pasa. Ella partió y anduvo errante por el desierto de Beersheba. El versículo 15 de este capítulo nos dice, cuando se acabó el agua que llevaba en el odre, puso al niño debajo de unos arbustos. Esta narración es bastante triste por una parte, ¿verdad? Porque ahora dice que se acaba el agua. Esto entonces nos hace entender la soledad en la que entramos, el desierto por la que vamos, el momento seco, difícil, en que nosotros no podemos entender, no podemos ver cuál es la voluntad del Señor. Mooto para la piñaína lleva, y entonces se nos acaba todo. ¿Qué significa que se te acaba el agua? Y justamente se te acaba la propia vida. El agua significaba, y más todavía porque estamos en el desierto.
estamos sedientos, estamos buscando a un Dios, estamos errantes, decía. Ella se puso y está errante por el desierto. Y encima, estando errantes, se te termina el agua. Y el agua que significa la vida. Ya antes ni una semana ya mí imposible. ¿Por qué? Porque justamente nosotros necesitamos, es el elemento vital para que nosotros nos realicemos, es el elemento vital para que nosotros podamos vivir. Y entonces dice, terminó el agua que llevaba en el odre. Puso al niño debajo de unos arbustos, y fue a sentarse aparte a la distancia de un tiro de flecha y pensó, al menos no veré morir al niño. Aquí hay una sentencia entonces que vamos a seguir reflexionando posteriormente en más Ñande Yara Ñe. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial SRL. Sufro al pensar que el destino logró separarnos. Guardo tan bellos recuerdos que no olvidaré. Sueños que juntas forjaron tu alma y la mía. Y en las horas de dicha infinita que añoro en mi canto y no han de volver. Mi corazón en tinieblas te busca con ansias. Rezo tu nombre pidiendo que vuelvas a mí. Porque sin ti ya ni el sol ilumina mis días. Y al llegar la aurora me encuentra llorando. Mis noches sin ti. La parroquia y santuario María Auxiliadora informa que las misas de las 19 horas del lunes habrá bendición impuesta por el padre Víctor Luis Cabañas. Los martes, imposición de manos a cargo de los carismáticos. Y los viernes, imposición del óleo de Santa Rita. No lo olvides, para más informes en la Secretaría Parroquial. Ñande Yara Ñe. Estudio Bíblico Modular. Animador Padre Víctor Luis Cabañas. Certificado por el ISEF. Santuario María Auxiliadora Don Bosco y Humaitá. Ñande Yara Ñe. Estudio Bíblico Modular. Informes al 0981 50 50 36. Ñande Yara Ñe, seguimos con nuestra reflexión sobre la palabra de Dios. Estamos haciéndolo desde Génesis capítulo 21. En este momento nos estamos concentrando en la expulsión de Agar y de Ismael, lo que significa también para nosotros, ¿verdad? Esto lo estábamos viendo casi como consecuencia de algunos errores, consecuencia de algunas acciones equivocadas. Ya en el capítulo 16, cuando estábamos viendo lo que decide Abraham
juntamente, ciertamente, con Sarai en ese momento, deciden y dicen, bueno, ya que ñande nayare coigina la descendencia, ñande yapota, ñande yarane lleva, porque Dios es el que les había prometido, pero hasta ese momento no pasa nada, ¿verdad? Hasta ese momento, incluso en ese capítulo 15, que Abraham había insistido tanto, pero no pasaba todavía nada, a pesar de que Dios, decíamos, le había reiterada la alianza, le había reiterado todo el elemento primordial, ¿verdad?, de esa alianza para que él continúe con mucha fe y con entusiasmo. Le dice, le muestra el cielo, las estrellas, le muestra, pero no hay caso. Entonces Abraham toma esta decisión con Sara. Pero ahora viene la complicación, porque habíamos dicho que en ese versículo 9 del 21, Sara vio que el hijo de Agar, la egipcia, jugaba con su hijo Isaac. Y entonces le dice a Abraham, echa a esa esclava y a su hijo, porque el hijo de esa esclava no va a compartir la herencia con mi hijo Isaac. Este es el problema verdadero, ¿verdad? Entonces, ¿qué se nos está presentando? Nosotros decíamos que todas estas frases no lo tomamos simplemente así, directamente como una pelea entre mujeres, ¿verdad? No es ese el problema real, sino que detrás de todo esto estamos mirando en la etiología, decíamos, los problemas que existen entre los pueblos, los problemas que existían en ese momento entre las naciones circunvecinas. No se entienden, y entonces, ¿cuál es la herencia? ¿Quién es el que lleva la herencia? ¿Quién es el que verdaderamente proviene de esa descendencia y de esa promesa de parte de Dios? Y aquí, ciertamente, el que está llevando la delantera y dice, y por eso insiste, una vez que le dice, no te aflijas por el niño de tu esclava, concédele lo que ella te pide, ¿verdad? Lo que Sara te pide. Porque, y aquí viene la acentuación, ¿verdad?, lo elemental que nosotros estamos demostrando, o mejor dicho, no es que nosotros lo demostramos, sino que la Biblia nos está demostrando y nos está diciendo, dice, de Isaac nacerá la descendencia que llevará tu nombre. El nombre de Abraham, la descendencia de Abraham, el pueblo elegido, siempre será entonces por la línea de Isaac, no por la línea de Ismael. Eso es lo que te quiere dejar bien claro, y por eso decíamos, son situaciones así bien concretas que el autor sagrado lo tiene clarísimo, y entonces dentro de estas narraciones nos va presentando ciertamente en una forma sintética, pero nosotros lo que estamos haciendo es procurar entrar y hacer nuestra exégesis, decíamos, o sea, ir sacando, ir extrayendo elementos de acuerdo a las reflexiones y de acuerdo a las ciencias también auxiliares que uno puede ir utilizando. Bueno, pero al mismo tiempo, diciendo que de Isaac es que vamos a tener la descendencia, sin embargo, eso no quiere decir que deja de lado a Ismael. No, anda ahí por ahí. Sino que Ismael rupide de Yahuerecota y las otras naciones. Dice, en cuanto al hijo de la esclava, yo haré de él una gran nación, porque también es descendiente tuyo. Porque sabemos, en ese momento histórico existían muchas otras poblaciones, existían muchos otros pueblos. Y nosotros entonces nos preguntamos, o la gente se preguntaba, entonces una forma de definir, por eso hablamos de la etiología, una forma de ver las causas de dónde provienen estos pueblos, entonces nos narran de esta forma y nos dicen, esta promesa que se está haciendo, ¿verdad?, para esta gente, es que también ellos son descendientes de Abraham. Entonces, ¿qué tantas allá llevan? No, sino que esto va a continuar y ellos también forman parte y formarán su gran nación, una gran nación, como descendiente tuyo. Es un regalo, ¿verdad?, de parte de Dios. Y después ya hemos visto cómo Abraham le despide a Agar, pero acentuábamos otro elemento. Cuando dice que le da un poco de pan y un odre de agua, entonces nosotros acentuábamos también esa preocupación, ¿verdad?, de Abraham y el deseo de preservar, decíamos, la vida del niño, de su hijo. Entonces,
Esto también sería interesante, ya que tanto se suele hablar en algunos contextos sobre la cuestión del aborto. Algunos, a veces tú lleva agarre y bueno, a Yucatán de cosas a abortar tan de cosas lleva. ¿Por qué? Y porque justamente se le está dejando de lado. Sin embargo, aquí hay una cierta preocupación y hay una preocupación directa, ¿verdad?, del preservar la vida de este niño al que él está despidiendo por una situación, en este caso, una situación histórica muy difícil. Pero le dice, no te preocupes, o sea, Dios encontrará una solución. Dios va a dirigir esta historia, que es una historia oscura, ciertamente. No es que estamos aplaudiendo esta historia, ¿verdad? Porque sabemos que es una historia difícil, pero justamente el autor sagrado nos quiere decir esto, que ante situaciones de injusticia, porque esto podemos tomarlo así, o ante situaciones difíciles, sin embargo, Dios después irá encaminando, nos dará la posibilidad justamente para poder salir de nuevo de esa situación. Y esto es fruto, decíamos otra vez, del mismo pecado. Bueno, yo lo digo así, del mismo pecado en el sentido moral, ya, ¿verdad? Pero de una desobediencia de parte de Abraham y de Sara, ¿verdad? Que les había dicho, ya, ni ella burati, eres cotas, amigo, pues no penáis venían de Yara. Y ahora asumí tus consecuencias, ¿viste? Mira, vos hiciste eso, ahora que tenés el hijo de la descendencia, y entonces ahora comienzan los problemas. ¿Quién se buscó el problema? Y bueno, vos metiste ese problema, hijo querido. Pero no por eso también vamos a descartar, dice, bueno, vamos a procurar solucionar. Tenemos que encontrar una solución. No podemos descartar así nomás, ¿verdad? Bueno, y entonces ahí le hace todo lo que puede, le procura la ayuda. Ella partió, anduvo errante por el desierto de Beersheba. Cuando se acabó el agua que llevaba en el odre, puso al niño debajo de unos arbustos y fue a sentarse aparte a la distancia de un tiro de flecha y pensó, al menos no veré morir al niño. Qué escena tan triste y tan difícil, ¿verdad? Es una situación en la que nos encontramos en que el niño está sufriendo y está llegando casi a la muerte, pero no es también simplemente el niño, sino también aquí la desesperación de una madre que incluso dice, no, da ella sei, no quiero ver morir al niño. Es como que me estoy alejando de esta situación, no quiero asumir esa situación. Eso que es fruto de una desidia o de una situación errónea, equivocada, ¿verdad? De lo que pudo haber pasado. Sin embargo, ahora también me encuentro casi en una desesperación, porque ¿cuál es mi desesperación? No quiero ver más, no quiero más sufrir. Y entonces lo deja, fue a sentarse aparte, a la distancia de un tiro de flecha. Esto también es una cosa que nos tiene que hacer entender, ¿verdad? Ir, dejar, abandonar prácticamente al niño, pero con una finalidad, esa finalidad del sentimiento y del dolor de una madre. Al menos no veré morir al niño. Viene la acción de Dios. Y cuando estuvo sentada aparte, ella prorrumpe en sollozos. Se dan cuenta el sufrimiento entonces ante situaciones así tan difíciles por las que nosotros vamos afrontando. Es una situación que está afrontando Agar. Se está aproximando la muerte. Ya no tiene ninguna respuesta. Sin embargo, el versículo 17 de este capítulo 21, Dios escuchó la voz del niño, es decir, que se ve mitana y vare amaginando y cuabemas y yuheima, y entonces Dios que escucha la voz del niño, y el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo. Es la acción de Dios, es la intervención de Dios, Dios que está continuamente, Dios que se manifiesta de una o de otra manera. ¿Qué te pasa, Agar? La pregunta entonces de Dios. Le dijo, no temas, porque Dios ha oído la voz del niño que está ahí. No temas, es decir, ante una situación tan difícil, Pepeñan de Yara, oye, Agar, va evilo y coagina, va landere ñeñandu ahí, va erebea. Yara y pero
se dan cuenta, como hemos reflexionado en otras ocasiones, son las preguntas retóricas para una reflexión interior personal. Vamos a volver enseguida con más Ñande Yara Ñe. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial SRL. Hoy la calle está tan fría y tú tienes que salir a vender tu mercancía. Mita, y te llamamos todos y nadie jamás pensó que en casa te llaman Pedro. Vuelta a trabajar sin descanso en tu labor, cara sucia en mi ciudad, eso eres, Mitaí. Vuelves cansado, vuelves de madrugada, sueñas lejano, sueñas un mundo entre las manos. En tu mañana, te llega el alba al amanecer. Sufro al pensar que el destino tienen una manera de decir lo mismo, pero a su manera. Entonces eso no está mal, eso no está mal. Lo que pasa es que hay que aprender a que tanto la estructura de los mayores comiencen a entender a los jóvenes y de los jóvenes pues valoren lo que fuimos recibiendo. Claro ¿verdad? que sí, exactamente. O sea, esto no es una cosa que nos inventamos ahora. Claro, O sea, la así Secretaría mismo. Latinoamericana de Jóvenes no se inventó todo este tema del qué no sí. Claro, no, claro. no es el agua tibia, no, es el una proceso. forma, exactamente, una forma nueva Exacto. de presentarlo. Lo así antiguo. es. Muy bien, estamos entonces así agradeciendo también al padre Raúl de León, él es de la diócesis Chitre de Panamá, que está visitando el Paraguay, sobre todo en el encuentro de la renovación carismática que se ha realizado aquí en nuestro país. Muchísimas gracias, Padre, que Dios le bendiga, buen trabajo y que siga entonces con ese espíritu y con ese deseo de evangelización. Gracias, Padre. Y bueno, yo no soy salesiano de profesión, pero lo llevo dentro, ¿verdad? Porque el amor de Don Bosco por los jóvenes nos inspira a muchos a trabajar. Yo por los jóvenes. Es más, mi performance, ¿verdad? Del canal son dos jóvenes que van con la cruz, representando a un chico y una chica, claro, que la meta es ir. O sea, ese es mi logo ahí, ¿verdad? No el lema episcopal, no. No, yo le digo a un obispo amigo, digo, yo ya tengo lema episcopal. Dice, sí, ¿cuál? Digo, me diste la fuerza de un búfalo. No, yo amo a los jóvenes y me desgasto por ellos y vivo por ellos, con la única finalidad de que conozcan a Jesús. Entonces, en eso siempre le hablo a Don Bosco ahí, oye, nadie Padre, mejor que tú entiendes. puede darnos una bendición y a todos los jóvenes y a nuestra familia también. Así entonces recibimos. A los jóvenes siempre les doy un consejo. Primera de Corintios 6:12. Todo me está permitido, mas no todo me conviene. Eso siempre hay que aprenderlo. Tú puedes hacer en la vida lo que te dé la voluntad, pero no todo lo que hagas va a ser para tu provecho. Y en eso es cuando empezamos a ser jóvenes diferentes, cuando tomamos decisiones. Y yo te invito a que en este momento
te comprometas a tomar una decisión en tu vida que la cambie radicalmente. Yo, el Padre y muchos hemos decidido por Jesús. Ojalá tú también te decidas por Él y las familias sigan luchando por ser el lugar donde sus hijos encuentren a Jesús. Y cuando ustedes sientan que las cosas no marchan bien, ya tuvimos un modelo, se llama José y María. Se le fue el hijo. El hijo estaba en otras cosas. Tal vez usted siente que su hijo se va mucho a la iglesia. Pues pregúntele a José y a María por eso. Ellos nos entienden. Ojalá la Sagrada Familia siempre busque, la familia busque como modelo la Sagrada Familia. Y yo a todos ustedes, a toda esta querida gente del Paraguay, en el nombre de Jesús les regalo la bendición, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Muchísimas gracias, Padre. Gracias, Padre. Así entonces compartimos con el Padre Raúl de León esta hermosa charla y así nos ha dejado también este hermoso compromiso para cada uno de nosotros como iglesia en el Paraguay. Muchas gracias, Padre, y que Dios le bendiga siempre. A usted también, Padre. En la capital espiritual del Paraguay, naturalmente tu destino es Altagracia Parque Hotel. Instalaciones de primer nivel. Ambientes especialmente pensados para el descanso y el relax de los huéspedes. Restaurante de las Sierras. Experiencia gourmet para los más exigentes paladares. Consultas y reservas al 0511 24 23 22. Entérese más en nuestras redes sociales. Altagracia Parque Hotel, un destino natural. Estamos volviendo con más Ñande Yara Ñe. Como siempre queremos agradecer a nuestros auspiciantes y queremos agradecer también a todos los que siguen colaborando y se están haciendo padrinos de Ñande Yara Ñe. Necesitamos del apoyo de ustedes para que sigamos en las redes, para que sigamos también ofreciendo los cursos bíblicos. Siempre todo aporte que ustedes puedan ofrecer a través de este número que siempre tenemos en la pantalla, nosotros podemos continuar evangelizando, que es lo más importante. De una manera o de otra manera, todos como iglesia entonces nos ayudamos para que el Evangelio de Jesucristo, para que Dios pueda seguir hablando a nuestra gente, a nuestra familia, a toda la humanidad. Vamos a seguir nosotros en este último bloque que estamos reflexionando sobre el hecho de que existe una expulsión, la expulsión de Agar y de Ismael, ante la situación tan controvertida y tan difícil en la que se encuentra, ¿verdad? Después de ese encuentro de los dos, el hijo de la promesa y el hijo de la esclava. El autor sagrado nos quiere, de cierta manera, enseñar y quiere subrayar quién es verdaderamente el hijo de la promesa o por dónde va el linaje de la promesa de Dios, de la fidelidad de Dios. Y quiere subrayar entonces que esto se da principalmente a través de Isaac. Pero al mismo tiempo nos presenta y nos dice, en esa etiología, como siempre hemos explicado, ¿verdad?, las causas por las que existen estos otros pueblos, con las que Israel también tiene un relacionamiento, algunas veces de mayor fraternidad, o en otros casos también de enemistad, de luchas, de fricciones, de dificultades. Y entonces nos va presentando de esta manera cómo estos pueblos fueron surgiendo
y cómo estos pueblos entonces entraron en una relación positiva o también negativa, ¿verdad?, con Israel. Entonces estábamos en el capítulo 21, versículo 17, en que decíamos que Dios escuchó la voz del niño y el ángel que llama a Agar y le dice, ¿qué te pasa, Agar? Decíamos que esta es una pregunta también retórica, es decir, te llama a una reflexión personal, a una reflexión profunda. ¿Qué es lo que te pasa? ¿Por dónde estás caminando? ¿Qué es lo que querés? ¿Qué es lo que entendés de tu propia vida? Le dijo encima a Dios, no temas, porque Dios ha oído la voz del niño que está ahí. Es decir, la respuesta es del mismo Dios. Aquí no le escuchamos en ningún momento hablar a Agar, a esta esclava. Solamente Dios, después de hacer esta pregunta retórica, de pensar en sí misma, qué es lo que pasa con este pueblo, con esta gente, entonces le dice, no temas. Ya el autor sagrado se adelanta entonces y nos hace entender que la acción de Dios también será sobre los demás. La acción de Dios también es una acción universal, no es una acción simplemente particular. Dere con las bendiciones, llame Eguin de Ubea, Aupea J, Ayeva, Isaac Rupide. Él es el hijo de la promesa. Shupebe Aheyabem, el Berajá, la bendición de Dios, la continuidad de esa bendición, el pueblo elegido. Pero Upean de Isei, la Sheambo que haga con otro cuera. No, Shenambo que Ishbe cuera. Este será el hijo de la bendición, pero ellos también tendrán la bendición específica. Es decir, es la gracia de un Dios que actúa para todos. Es la gracia de un Dios que bendice a todos, ¿verdad? Y entonces ahora, después que le dice, no temas porque Dios ha oído la voz del niño que está allí, le da fuerzas, levántate, alza al niño y estréchalo bien en tus brazos, porque yo haré de él una gran nación. Qué linda también esta expresión, el hecho de levantarse, ¿verdad? O sea, no tampoco sentirse subyugados, ¿verdad?, por los demás. Levántate ante esta situación difícil, esta situación de muerte. Sin embargo, no tendrías que quedarte en esta situación. Y porque alza al niño y estréchalo bien en tus brazos. Qué linda esta expresión también, una expresión muy maternal. De allí, sarai kuria lleva sarai teshui kuria eres ya kuria mo porque añando sí hay cua pona de nguara suhaisha hasuhina lleva opeares ya kuria mo puso al niño debajo de unos arbustos y se fue a sentarse a la distancia de un tiro y pensó, al menos no veré morir al niño opeajina kuri lleva pero ya veneme bujina kuri pero con anga allirurende alza estréchalo bien en tus brazos. Qué linda esta expresión lleva. Aún en esta situación de dificultad, aún en una situación de muerte, sin embargo el Señor que nos ayuda a estrechar entre los brazos, a estrechar sobre el corazón, a estrechar, ¿verdad? Porque hay una acción y habrá una acción de parte de Dios. Esto también nos puede ayudar mucho. Ya es la problema muchas veces, en vez de hacer un acercamiento, en vez de estrecharnos la mano, en vez de estrechar aquí, como dice aquí, estréchalo en tus brazos, álzalo, acércate a esa persona. Esperemos que se muera nomás luego. Entonces, a veces y tiende al revés. Dios que le llama, primero le dice, levántate ante la muerte, ante este peligro, ante esta dificultad en que uno se está encontrando. Dice el otro elemento, porque yo haré de él una gran nación. Aquí viene entonces una bendición también para este niño, para Ismael. Yo haré de él una gran bendición. En la medida en que nosotros descubrimos y sabemos que siempre Dios nos bendice y que Dios siempre quiere lo mejor para nosotros, siempre existe bendición.
siempre existe ese esfuerzo para que el Señor siga dándonos aquello que necesitamos, que es nuestra bendición, que es la bendición que necesitamos. Versículo 19. Enseguida Dios le abrió los ojos y ella divisó un pozo de agua. Tengo en Pepe la ira lleva. El Roy, ¿verdad? El Roy, es interesante hasta el nombre. El pozo de Dios sería, ¿verdad? El agua de Dios, el pozo. Bueno, entonces, esto es importante que nosotros entonces reconozcamos, ver a Dios presente allí, el main, el agua que da vida. Y bueno, entonces allí mismo divisa un pozo de agua. Ella fue a llenar el odre con agua y dio de beber al niño. Entonces, cuando divisa el pozo de agua, cuando nosotros encontramos esa gracia que es Dios mismo, ¿verdad? Que es nuestro pozo, que es nuestra fuente. Entonces, ¿qué es lo que hacemos o qué es lo que procuramos hacer? Primero, llenar ese odre con agua y después, entonces, de nuevo también dar de beber a esa persona que necesita, a este niño que necesita. En el versículo 20 dice, Dios acompañaba al niño y creció. Ahora nos está hablando entonces de esta necesidad de un acompañamiento en la medida en que nosotros volvemos a tener vida. No es que también solamente le defendemos o le damos una vida biológica. No. Sin embargo, hay un acompañamiento. Dios acompañaba al niño y creció. Su morada era el desierto y se convirtió en un arquero experimentado. Esto es importante también, porque la morada era el desierto, el lugar de reflexión, el lugar de encuentro con Dios. Y vivió en el desierto de Parán y su madre tomó para él una mujer de la tierra de Egipto. Bueno, todos estos elementos después también nosotros vamos a ir viendo, ¿verdad? Ir reflexionando cada vez más. Lo importante aquí, a pesar de una situación tan difícil, porque incluso el título, ¿verdad?, que se pone a estos versículos, a esta perícopa, dice la expulsión de Agar y de Ismael. Tenemos por lo menos un final feliz, porque la situación era muy complicada. ¿Qué hacemos? ¿Cómo solucionamos nuestro problema? Y entonces, vamos a ver entonces que nosotros nos encontramos con esta gracia, ¿verdad?, del Señor, que a pesar de los errores nuestros, el Señor vuelve a encaminarnos por algo recto. El Señor vuelve a escribir derecho en los renglones torcidos. Y bueno, queridos amigos, yo les vuelvo a recordar, no se olviden que nosotros tenemos nuestro Ñandeyara dominical. Todos los domingos tenemos Ñandeyara dominical. A las 8:30 de la mañana, hacemos la explicación de la palabra de Dios. Todos los domingos. Entonces este domingo vamos a encontrarnos de nuevo a las 8:30 por el mismo canal. Y también tenemos la repetición de este mismo programa a las 16 horas. A las 4 de la tarde, a las 16 horas de nuevo, Ñandeyara dominical. Es la explicación de las 3 lecturas del domingo. Así es que nos volvemos a encontrar en estos días. Una bendición para cada uno de ustedes. Se sientan siempre acompañados por la fuerza, la gracia del Señor. Que todos nuestros cursos bíblicos, que todos estos momentos de reflexión, ahora, después de comprender mejor la palabra de Dios, la podamos llevar a la práctica. Y les imparto en este momento la bendición del Señor, que descienda sobre cada uno de ustedes, sobre sus intenciones, sobre sus necesidades. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta más, Ñandeyara ñe. Hasta aquí, Ñandeyara ñe, estudio bíblico con el Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Biblia. Este programa fue presentado por San Cayetano Comercial, Yerba Mate Campesino, Parroquia y Santuario María Auxiliadora.